Siempre contento de volver a visitaros, de volver a la iglesia y bueno, hace unas semanas que no nos hemos visto. ¿Cómo ha ido estos días de verano? Mucho calor, sí, claro. Yo he pasado también muchísimo calor. Eh, estuve meditando en el Salmo 23, un salmo que quería llevaros a todos vosotros. Y pensando en este salmo, pues me vino a la mente que todos enfrentamos muchos miedos en la vida. Todos enfrentamos ansiedades, enfrentamos problemas y el mundo realmente pues anda mal, el mundo anda mal. Y toda esa vorágine que rodea el mundo pues nos afecta. Vivimos en un mundo donde hay un desastre fiscal, donde hay falta de trabajo, donde hay inseguridad ciudadana, donde hay problemas con los hermanos quizá en su regularización de papeles. Quizá tienen problemas cómo conseguir visados y sufren miedo, sufren angustia. Y esto es una realidad en el mundo y una realidad en la iglesia también. Quizá en el día de hoy pues tú puedas tener miedo pues por tu familia o por tus hijos o por tu matrimonio o quizá por tu salud. Quizá estemos necesitados de consuelo del Señor. Quizá los miedos no son tan malos como pensamos, porque a través del miedo podemos ver, examinarnos a nosotros mismos y pensar en qué estamos confiando. ¿Dónde está depositada realmente nuestra confianza como cristianos? Porque realmente cuando sufrimos, cuando tenemos miedo, todo se nos desmonta, todo se nos cae. Entonces, esta es una herramienta que podemos utilizar para saber cómo estamos, cómo nos encontramos espiritualmente. Quisiera pensar que los salmos realmente nos proporcionan una herramienta para el conocimiento de Dios y para saber cuál es nuestra situación en la vida. Porque dentro de los salmos están escritos por hombres, por personas de carne y hueso que han tenido una relación con Dios, una íntima relación con Dios, pero también han estado enfrentados a la realidad de la vida. Vamos a hacer lectura del Salmo 23, hermanos. Quisiera que todos me acompañarais a este salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Precioso salmo que ha estado por 30 siglos bendiciendo a la iglesia del Señor. Y como he visto, pues os lo sabéis, lo conocéis. No voy a descubrir nada nuevo que no hayáis leído en este salmo. Pero realmente este salmo
Es una joya preciosa para nosotros, una joya preciosa para la iglesia en el día de hoy. Este salmo está escrito por el rey David. David escribió este salmo pues desde su perspectiva como pastor. David en su juventud fue pastor de ovejas de su padre Isaí. Y mientras recordaba el trato que tenía el Señor con él, escribía este salmo. Escribía este salmo recordando la experiencia pastoral que había tenido. Este salmo es una analogía de la vida del pastor. Pero cuando leemos el salmo, muy probablemente pensamos que David lo había escrito cuando era un joven, cuando estaba pastoreando las ovejas. Pero realmente hay muy pocas probabilidades de que fuera así. Aquí David muestra una tierna experiencia con el Señor que viene a través de una vida de madurez, una vida madura que refleja su experiencia con el Señor, su contentamiento con el Señor. Está totalmente satisfecho de haber estado con Dios un largo tiempo en su vida. Dicen algunos comentaristas que este salmo lo escribe David cuando está perseguido por su tercer hijo, Absalón, que su hijo saluda. Y David era rey y su hijo quiere quitarle el trono, quiere usurpar su trono y poner su vida en el trono de Israel. Y David tiene que huir, tiene que esconderse, tiene que estar escondido por años, por aquí y por allá, está sufriendo. Un hombre lleno de sufrimiento escribe el Salmo 23. Y David escribe de una manera muy especial. No lo escribe de una manera general. No lo escribe generalmente a todo el mundo, sino escribe de una forma muy personal. David llama a Dios su pastor, considerándose a sí mismo como una oveja del redil. Está hablando de Dios y él está encarnándose con la posición de una oveja. No está orando nada, ni está pidiendo nada, ni está suplicando como en algunos salmos al Señor, sino en este salmo está gozoso, está satisfecho de que Dios es el pastor de su vida. David escribe estas palabras para que encontremos tres maneras por las cuales el Señor se relaciona con nosotros, y por ellas son maneras por las que podemos depositar toda nuestra confianza en Él, para que así nosotros también podamos experimentar momentos de consuelo. Momentos de consuelo en este mundo, en esta vorágine, en este mundo perdido en el cual vivimos, en el cual nos afecta el pecado de otras personas, en el cual nos afecta las malas decisiones de otros, en el cual tomamos malas decisiones nosotros también, y en el cual a veces nos apartamos y no buscamos al Señor. En estas palabras de David podemos encontrar el consuelo en las situaciones difíciles en nuestro día. Así que, hermanos, es necesario que primeramente sepamos quién es este pastor que David está clamando, que David está ofreciéndole culto de este salmo. Pues dice el primer versículo: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Este Jehová, ¿quién es Jehová? ¿Quién es el pastor de David? El pastor de David, pues en el original es Yahvé. Yahvé es el Dios del pacto, el eterno y autoexistente Dios. Este Dios
es el Dios de David. Jehová, Yahvé, el Dios del pacto, el Dios que hizo pacto con el pueblo Israel. A este Dios es el Dios que está escribiendo David en este momento. Y en el primer versículo encontramos a David lleno de admiración, lleno de gozo. David está clamando al único Dios verdadero: tú eres mi pastor, al creador del universo. Está totalmente convencido de que este Dios es su pastor. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y dice que nada me faltará, ni una sola cosa. Nada de lo que tengo en mente, ni de lo que pueda venirme en mente, me puede faltar si tú eres pastor mío, si tú eres mi pastor y yo te estoy siguiendo. Mi Señor es el pastor que da provisión a todo lo que necesito. A todo lo que necesito. Esto hay que tenerlo en cuenta. El pastor provee a sus hijos todo lo que necesitan. No hay una cosa que no tengan, que no necesite que el pastor les pueda dar. Entonces, veamos que la palabra nada me faltará es la misma palabra que se utiliza en Deuteronomio 2:7 para describir todo lo que el Señor proveyó a Israel en 40 años en el desierto. Es la misma palabra, dice Deuteronomio 2:7. Pues Jehová, tu Dios, te ha bendecido en toda obra en tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y esas palabras no se refieren a cosas materiales, que aún así también llegan cosas materiales, pero no realmente esta palabra no se está refiriendo a cosas materiales, se está refiriendo al Dios mismo, al mismo Dios, el mismo Señor, Creador, Todopoderoso, Soberano, el mismo Dios que conocemos en la palabra. Ese mismo Dios estaba junto a ellos, estaba pegado a ellos y nada les faltó, porque Él sabía todo lo que necesitaban y cuándo lo necesitaban. Entonces esta palabra quiere decir que el Señor provee todas las cosas provee el Señor. Y este es el Dios el cual agradece a David que su voluntad esté en su vida, que haya depositado toda su voluntad en él. Y por otro lado, este primer versículo también nos presenta a nosotros como ovejas, porque David se está poniendo en la posición de una oveja. Dice que las ovejas, dicen los pastores, que tienen ciertas características, tienen ciertas formas de comportarse. Las ovejas son dóciles, no sé si todos seremos dóciles o si siempre somos dóciles, pero las ovejas son dóciles. Las ovejas son sensibles, son muy sensibles y reflejan exteriormente su sensibilidad. Además, las ovejas son cortas de vista. Las ovejas no ven más allá que lo que tienen delante. No pueden ir a comer solas, no pueden ir a beber solas. Aparte hay una característica importante de la oveja, porque la oveja no puede oler el agua, sino tienen que ser conducidas por el pastor para poder beber, para poder comer y para poder recostarse, para poder hacer todas las cosas. Además, las ovejas carecen de instinto de orientación. Si no tienes cuidado con una oveja y dejas que la oveja se vaya por ahí, se vaya solita, pues la oveja se va a perder. La oveja se pierde. La oveja no sabe dónde está. Esto era esta calle, iba por aquí, iba por allá. Pues la oveja no conoce muy bien el sitio donde está ubicada. Las ovejas no pueden valerse por sí mismas. Las ovejas necesitan un pastor. Y por eso he titulado esta predicación: Yo soy oveja del Señor. Yo soy oveja del Señor. Y me gustaría que
que durante estas palabras nos estuviéramos repitiendo a nosotros mismos. Ah, pues sí, yo soy oveja del Señor. Yo soy oveja del Señor. David tomaba la posición de una oveja dentro de ese redil que tenía el Señor. Y ahora conocemos quién es el pastor, conocemos quién es David y las circunstancias en las que se encuentra. Y podemos ver que en este pastor puede consolar nuestros corazones. Él puede consolar nuestras necesidades. El Señor es el pastor que guía y acompaña toda la vida a su rebaño, proveyendo dirección, protección y esperanza. Dirección, protección y esperanza. Nuestro pastor es el guía que cumple todas nuestras necesidades. Y este es, digamos, como un primer punto que iría desde el versículo 2 hasta el versículo 3. El Señor es el pastor que guía y acompaña toda nuestra vida a su rebaño, proveyéndole dirección, protección y esperanza. Y fijaros cómo provee el Señor protección y esperanza. Dirección a su pueblo. Fijémonos bien. Dice el versículo del 2 al 3, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. La idea de estos versículos es que el Señor busca descanso para sus ovejas. Y no es que las ovejas no puedan descansar, no puedan recostarse sobre la hierba, sobre un prado, no puedan. Pero realmente es el pastor el que busca el descanso para las ovejas. Porque realmente ellas por sí solas se encuentran desubicadas, se encuentran perdidas. El pastor busca un lugar idóneo, un lugar tranquilo para que la oveja pueda reposar y pueda descansar de su largo trayecto, de su largo viaje. Una oveja, como hemos dicho, es imposible que pueda descansar a no ser que el pastor cumpla 3 requisitos en ellas. El pastor debe guiarlas a un lugar tranquilo, porque realmente ellas son temerosas, ellas tienen miedo. Y si están al lado de un río y si el agua está corriendo, la oveja tiene miedo. Si escucha un ruido de un peñasco que cae, la oveja tiene miedo. Entonces el pastor debe guiarlas a un lugar tranquilo para que puedan descansar. Las ovejas, si tienen algún parásito, que suelen tener parásitos, si tienen un parásito, la oveja no puede descansar. La oveja se encuentra nerviosa, se encuentra dolida, se encuentra mal. La oveja no puede descansar. El pastor debe ir a la oveja y quitarle los parásitos que tiene. Los parásitos que están chupando su sangre, los que le están molestando. Y tampoco pueden descansar si están pasando hambre. Si la oveja tiene hambre, no puede estar tranquila, no puede dormir, no puede descansar. Entonces el pastor debe alimentarlas. Debe buscar donde realmente hay comida para la oveja y alimentar a su rebaño. El pastor provee todo su descanso para que puedan ser ovejas suyas, para que puedan estar tranquilas, para que puedan no estar angustiadas, para que puedan vivir un trayecto feliz, un trayecto tranquilo. Igualmente a nosotros nos reúne para poder estar tranquilos, para poder estar juntos y tranquilos. También se preocupa de quitar los parásitos que vienen a nuestra vida, los errores, las falsas enseñanzas, las cosas que realmente no edifican nuestra vida. Y no solo doctrinalmente, sino también psicológicamente, anímicamente, las cosas que realmente en nuestra vida están haciendo un daño tremendo, están destruyendo nuestra vida.
Y también nos alimenta con su palabra, nos alimenta diariamente con su palabra, como si fuéramos sus corderitos. Es curioso que, como a veces buscamos descanso en otras personas, a veces volvemos la espalda a nuestro pastor y buscamos descanso en otras personas y en otras cosas. Y esto me parece curioso. Me parece curiosísimo sabiendo que nuestro pastor es el Dios del pacto, Yahvé, el Dios del pacto de gracia, representado en su Hijo Jesucristo. Esto me parece un poco curioso, que muchas veces volvamos la espalda a nuestro pastor y vayamos fuera del redil, por donde queramos, despistados del rebaño, despistadas de las ovejas. No nos damos cuenta de que el descanso para cada uno de nosotros es función de nuestro pastor. Está a cargo y está a las manos de nuestro pastor. El pastor es el único que puede llevarnos tranquilidad a nuestra vida. El único que puede dar un verdadero descanso a nuestras almas. El pastor limpia de parásitos la contaminación que está afectando nuestra vida. Nos limpia, se preocupa de nosotros, se preocupa de que vayamos a verdes pastos, se preocupa de que estemos bien alimentados. Ser pastor es un trabajo realmente muy duro. No conozco a ningún pastor en la realidad, pero me he documentado, he visto los pastores en Palestina y es un trabajo que realmente durísimo. Ellos tenían que recorrer grandes kilómetros diariamente buscando la comida de sus ovejas. Iban delante del ganado buscando su sustento, buscándoles agua, buscándoles arroyos donde pudieran beber, buscándoles verdes pastos donde pudieran comer, donde pudieran descansar. Podemos ponernos un poco en el contexto del Salmo en Palestina. Y Palestina era un lugar seco, un lugar donde ponías tu vista al frente y realmente no veías los pastos, no veías la hierba. Los pastos había que subir a la montaña a buscarlos. Estaban en las cumbres de las montañas los pastos. Y la situación que tenemos también es que era una época realmente seca, pero había un tiempo en el que había muchas lluvias. Había muchas lluvias, pero daba la casualidad de que en ese momento de lluvias, las ovejas no podían comer. No podían comer porque la oveja no puede comer también pasto que esté mojado. Entonces había que esperar a que se secara. Y había que esperar a que se secara y no demasiado, porque si no también está muy seco y tampoco se lo puede comer. Sino había que ir en el momento específico para poder alimentar a las ovejas de ese pasto. El pastor debe saber cuáles son sus ovejas. Debe conocer a cada una de sus ovejas. Las conoce por nombre, a cada una de ellas. Las llama a cada una por su nombre. Y cuando las necesita, el pastor realmente solo tiene que llamarlas. Las ovejas vienen a donde está el pastor, acuden a donde está él. El pastor conoce las necesidades de cada una de las ovejas y también conoce cada una de nuestras necesidades. Sabe cuándo las necesitamos y cuándo le necesitamos. Él lo sabe todo. El pastor está totalmente preocupado por su rebaño. Nuestro pastor no solo sabe qué es mejor para nosotros, sino que también en cuándo y en el qué tiempo nos lo tiene que dar. Igual que las ovejas iban a buscar sus pastos en un tiempo exacto, en un momento exacto, en una hora exacta para su comida. La otra manera por la que el pastor se dirige a nuestras vidas es que se preocupa de guiarnos a aguas de reposo. Lo dice el versículo 2. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Y estas palabras nos muestran unas aguas tranquilas. Y estas aguas tranquilas no son aguas estancadas. No son aguas, porque del agua estancada a la oveja tampoco le gusta beber, tampoco bebe. Ni son aguas de riachuelos corriendo, sino estas aguas de reposo son las aguas de un pozo. Las aguas que están limpias y cristalinas. Las aguas que pueden realmente beber las ovejas, porque las ovejas no viven cuando el agua está sucia, cuando el agua está contaminada. Beben solo cuando el agua es limpia y cristalina. Tienen que ser conducidas por el pastor para ir a beber, porque fácilmente se pierden, no están realmente conducidas por él. ¿Cuántas veces estamos en la dirección del pastor y realmente no hacemos caso a su silbido, a su bastón, a su cayado, y corremos con el rebaño hacia otro lugar? Hay muchas veces que actuamos así. La única manera de poder tomar agua, de beber y satisfacerte es siguiendo a nuestro pastor. Es siguiendo al pastor, al jefe del redil. Por nosotros mismos no podemos encontrar ninguna agua de reposo, aunque nos parezca que lo son. Por nosotros mismos no las podemos encontrar. Nuestro pastor nos dirige a lugares de verdes pastos y aguas de reposo. ¿Para qué? Para restaurar nuestra alma. Para restaurar nuestra alma. La palabra confortar en nuestras Biblias es restaurar. Restaurar nuestra alma. El pastor conforta a cada una de sus ovejas, restaurando su alma. Y el resultado es que por la guía del pastor tus fuerzas son renovadas. Tomas nuevas fuerzas con la guía del pastor y son llevadas por las sendas de justicia. Y por las sendas de justicia es que realmente estás yendo por el camino correcto, por el camino que te está marcando el pastor. David reconoce que la provisión de Dios es el mejor camino por el cual él debe caminar. Lo está reconociendo aquí en el Salmo 23. El camino que el pastor le marca es el mejor camino para su vida. Y está satisfecho con ello, está satisfecho con Dios. Que nada de lo que quiere, nada le hace falta, porque todo le provee el Señor. Todo lo que necesita tiene. Veamos cómo las sendas de justicia y los valles de sombra de muerte están conectados entre sí. Muchas veces vemos que este salmo pues, se lee en funerales. Yo creo que este salmo es un salmo para vivos, para ovejas vivas, no para muertos. Los muertos están ahí y realmente pues ya se han muerto. Este salmo es un salmo para vivos. Muchas veces se utiliza este versículo en los valles de sombra de muerte para predicar este salmo, para decir este salmo en un funeral. Pero este salmo no es para funerales. Este salmo es para la iglesia del Señor. Este salmo es para alentarnos, para consolarnos, para decirnos que tenemos toda la protección que necesitamos, toda. Y eso hay que estar convencido de ello. Tenemos todo lo que necesitamos en esta vida. Nuestro pastor nos protege y nos quita todo temor. El versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré en mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si estamos convencidos de que nuestro pastor nos lleva al lugar correcto por las sendas de justicia, entonces, ¿cuándo estamos en la sombra de muerte? ¿Cuándo estamos en la sombra de muerte?
Los prados de pasto se encuentran en las cimas de las montañas, como hemos dicho antes. En Jerusalén está rodeada de montañas. Hay muchas montañas rodeando Jerusalén. Y los pastores subían a esas montañas para buscar el pasto de sus ovejas. Y las ovejas suben a este camino pedregoso, este camino difícil de subir, este camino que les cuesta mucho. Es un camino de descenso, un camino difícil, un camino que en él se encuentran muchas dificultades, descensos, peñascos, y las ovejas encuentran allí una inseguridad. Las ovejas tienen temor, tienen miedo, se encuentran en lugares de sombras de muerte para ellas. Están atemorizadas al subir. Pero aún así el pastor que les guía las lleva por estas sombras de muerte. Las lleva por estos valles de sombra, por estos lugares sombríos. Las lleva por ahí para que puedan descender, para que puedan ir por el sendero adecuado, para que puedan ir por el sendero correcto que el pastor piensa que es bueno para su vida. La palabra del Salmo enseña que aún con estas sombras las ovejas no deben de tener miedo. No deben de preocuparse, no deben de ir hacia atrás. Tienen que seguir adelante porque el pastor está guiando su camino y el camino es el camino adecuado para ellas. Nuestro pastor va siempre por delante de nosotros. Él siempre va conduciendo el rebaño. Un comentarista nos dice que no somos tan conscientes de que estamos en la presencia de Dios hasta cuando estamos en el valle de sombra de muerte. Hasta que no estamos en el valle de sombra de muerte, no clamamos, no buscamos la dirección del pastor, no nos damos cuenta de que el pastor nos está guiando todo el camino, hasta que no estamos aquí, hasta que no estamos asustados. Dios nos guía de tal manera que trae consuelo a nuestra vida con su vara y su cayado. Y su vara es el principal instrumento de defensa que el pastor tiene. Con su vara la utiliza para atacar a animales que van a asediar al rebaño, animales que quieren atacar y devorar el rebaño, a las ovejas. Él las utiliza para defender el rebaño. Por eso decía que es un oficio bastante duro. Tiene que defender con su vida las ovejas. Seguro que hay más de un pastor que le ha mordido pues un oso, le ha mordido un lobo. Hay más de un pastor que ha perdido la vida por sus ovejas, seguramente que sí. Y el cayado es otro bastón con el extremo curvo, un extremo curvo que el pastor utiliza primeramente lo utiliza para ayudar a los corderitos a tomar leche de sus mamás. Acerca a los corderitos a sus mamás, a sus mamás para que puedan tomar leche. En otros casos recoge ovejas que se han caído en un río, se han caído en hoyos en el camino, se han caído en las grietas de las montañas. Algunas veces el pastor acaricia las ovejas con su cayado. Las acaricia suavemente para que la oveja sepa que la presencia del pastor está con ellas. Un golpe certero con la vara del pastor. Un golpe certero con esta vara mata a cualquier enemigo que asedie al rebaño. Y su cayado es la presencia permanente en la vida de las ovejas. Su cayado, el cayado del pastor, la dirección del pastor, el consejo del pastor. El cuidado del pastor, el ánimo del pastor, la fortaleza. Es como cuando un niño está en los brazos de su madre, con esa seguridad, con esa satisfacción,
se encuentran las ovejas cuando son guiadas por el cayado del pastor. Hay protección y aliento del pastor en todo esto. Hay una protección verdadera. Es un aliento a cada una de sus ovejas. Pero el Señor no solo es nuestro pastor que nos da dirección y protección en nuestra vida. El pastor no solo nos da dirección, sino también se relaciona con nosotros como nuestro Rey soberano. Como nuestro Rey que cumple toda su voluntad en nuestra vida. Es la voluntad que encontramos el consuelo. En la voluntad del Señor encontramos la esperanza. En su voluntad nos podemos apoyar, nos podemos satisfacer, nos podemos reconocer que somos sus ovejas. En la voluntad del Señor. Esto es lo que tratan los versículos 5 y 6. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios nos guía y protege por amor a su nombre, por su amor y su misericordia. Nos guía con su amor y su misericordia. Fijaos que dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores. David ahora nos muestra quién es el pastor, quién es el pastor cual se está hablando. Los comentaristas dicen que estos versículos, hay varias opiniones. Unos muestran que nos dicen que es un anfitrión de una casa. El anfitrión de una casa que recibe a personas y ofrece sus manjares. Recibe a las personas. Pero otros dicen que estos versículos se refieren a un rey, al rey que ha ganado una batalla, al rey triunfante que ha puesto a sus enemigos como invitados en su mesa y ha ganado la batalla. Y ahí dicen que estas dos metáforas, del versículo del 1 al 4 y el versículo del 5 al 6, no tienen que ver. Son dos metáforas diferentes. Pero la interpretación que hemos visto como el pastor de ovejas de Israel, yo creo que esta interpretación tiene mucho sentido y tiene mucho que ver con estos versículos 5 y 4. El Dios de Israel, el Dios del pacto, el Dios que sustenta y guía a sus ovejas, como también tenemos aquí el que apoya la postura de que es el pastor de ovejas. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y es interesante notar que se use este lenguaje de mesa, una mesa, para referirse a las altas montañas, aquellas montañas chatas, mesetas de las cordilleras de Jerusalén, a esas montañas donde existen ricos pastos, una mesa bien grande, una rica mesa para que las ovejas puedan comer. Este punto es donde todo pastor desea que sus ovejas pasen largo tiempo comiendo, alimentándose. Esa es la preocupación más grande que tiene el pastor. Un pastor prudente se adelanta al rebaño y va delante, largos metros delante del rebaño. ¿Para qué? Para proteger a su rebaño, para ahuyentarla de los enemigos que pueden haber en el camino. Está mirando si hay lobos, si hay serpientes, si hay animales que puedan dañar, y está defendiendo al rebaño unos cuantos metros hacia adelante. Existe mucha vegetación en las mesetas y es habitual que el pastor arranque las hierbas que son tóxicas. Él arranca las hierbas para que las ovejas no se las puedan comer.
porque la oveja come de todo. Come hierba buena, hierba mala, la oveja está ahí pastando y come de todo. Pero el pastor tiene que aderezar su mesa, tiene que ir, quitar las malas hierbas para que la oveja no se envenene, no pueda caer enferma, no pueda dolerle el estómago. Por tanto, el pastor adereza, limpia el lugar, arrancando incluso cada planta que no pueda comer el rebaño y ahuyenta a los animales salvajes. De la misma manera, limpia las fuentes de agua, incluso prepara lugar para que el líquido sea totalmente limpio. Prepara un lugar para que las ovejas puedan beber agua cristalina y limpia, y para que las ovejas puedan tranquilizarse. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es lo que reconoce David. David como la oveja de este pastor. Esto es lo que reconoce siendo así, conociendo la vida de cada una de las ovejas, cómo habían sido pastoreadas, viendo que el pastor se preocupa tanto por ellas, de que puedan descansar, de que puedan comer, de que puedan andar seguras por la vida, que dice de esta manera: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En casa de Jehová moraré por largos días. El versículo 5 dice que mi copa está rebosando. No dice que está bendecido, sino que está sumamente bendecido por Dios. Su copa está rebosando. Y podemos volver al versículo 1. Nada me faltará, porque nada le falta, porque todo lo tiene, porque todo está con él. Su copa está rebosando. No hay nada que pueda necesitar su vida que el pastor no lo haya entregado a él, no le haya dado. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en casa de Jehová moraré por largos días. La casa de Jehová, en este momento David se está refiriendo al templo de Jerusalén, se está refiriendo al templo, porque no habían iglesias, pero en este momento la casa de Jehová es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, esta iglesia que realmente es en la casa del Señor, donde el Padre utiliza cada una de sus armas, de sus motivaciones, para que la iglesia pueda ser cuidada, pueda ser pastoreada, pueda ser llevada a sus verdes prados, pueda comer, pueda beber, pueda ser defendida de todo animal que le acecha, de todo insecto que le está acechando en su vida. Por eso realmente el Dios soberano que se revela aquí en el Salmo 23, el Señor del pacto, es el Señor que realmente se ha revelado en el Señor Jesucristo. El Señor que cada uno de nosotros conocemos. Ese Señor es nuestro pastor, es el pastor que guía nuestra vida, es el pastor que se encuentra en Juan 10. Vamos a buscarlo todo. Juan 10. Juan 10, 14. Aquí vemos cómo el Señor se reconoce a sí mismo como el pastor de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él conoce a las ovejas de su redil y ellas saben verdaderamente que Él
es el pastor de las ovejas, el pastor que cuida del rebaño, el pastor que las guía. Pero realmente este pastor es el pastor de nuestra vida, es el pastor que nosotros sabemos, tenemos ciencia cierta de que está al lado de nosotros, que está pastoreando sus ovejas con su cayado, con su vara. Tenemos esta conciencia, ese pastor que está a nuestro lado, el Señor Jesucristo, es el pastor que dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. ¿Lo conoces? ¿Conoces a este pastor? Porque si conoces a este pastor, si realmente este es tu pastor, no sabes la gran bendición que tienes en tu vida. Si el Señor Jesucristo es el pastor que dirige tu vida, no sabes ni aún sé realmente esta gran bendición, lo gran bendición que es. Si el pastor Jesucristo es nuestro pastor, es un pastor perfecto, un pastor que no tiene fallo, un pastor que siempre va a alimentar a su rebaño, un pastor que siempre se va a preocupar de nosotros, que te va a dar siempre lo que tú necesitas en ese momento. Si nosotros estamos confiando en este pastor, tenemos que ser también las ovejas de su rebaño y caminar como estas ovejas que hemos leído que David presenta en el Salmo 23. Estas ovejas que son débiles, estas ovejas que son realmente inofensivas, que tienen miedo de las cosas, estas ovejas que necesitan la mano del pastor para cada momento de su vida. Tenemos que confiar si este es nuestro pastor, pero si, hermano y amigo, si este pastor no es tu pastor, si este pastor no es el pastor que dirige tu vida y es otro pastor, otro tipo de pastor, no sabes realmente en el problema que te estás metido. No sabes realmente hacia dónde va tu vida. No lo sabes. Porque tu vida no va a estar guiada en la dirección correcta, en la dirección adecuada que guía al pastor a sus ovejas. Si este es nuestro pastor, yo te digo esta mañana, igualmente Jesús es el pastor del redil, pero también de la misma manera es la puerta de las ovejas. Es la puerta de las ovejas que a todo aquel que entra a él no le echa fuera. Así que si este pastor no es tu pastor, entra a él, entra en el redil reconociendo en esta mañana que tu vida no era una vida de seguimiento a tu pastor, que no lo estaba siguiendo, que realmente no estaba siguiendo el pastor, que estaba siguiendo otras cosas, que quizá conocía su palabra, pero no la estaba siguiendo, no estaba siguiendo la palabra del pastor, no estabas bebiendo sus aguas, querías beber con aguas sucias, querías beber con aguas que no eran buenas para tu vida, que no querías comer verdes pastos, que querías comer las hierbas amargas. Si este no es tu pastor, arrepiéntete de no seguirle. Arrepiéntete de no ir hacia él. Y ve a él en arrepentimiento y fe. Porque él es bueno, es el pastor, es el buen pastor de las ovejas. El que da la vida por cada una de ellas. Solo tienes que seguirle e ir con él. Y él va a abrir su camino. Él va a abrirte los brazos para que puedas caminar con él. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre, te damos gracias porque tú nos has pastoreado, nos has llevado aquí a tu santo templo, Señor, a la iglesia, Señor, a escuchar de ti, Señor, a ver que
que tú eres un firme pastor. Un pastor que trabaja duro por tu rebaño, Señor. Un pastor que sube a aquellas montañas, Señor, para darnos pastos frescos, Señor, para que podamos ser alimentados, Señor. Que nos quitas los parásitos, Señor. Que nos proteges de los enemigos, Señor. Que cuidas a cada uno de nosotros, Señor. Que tu presencia siempre está con nosotros, Padre. Perdónanos, Señor, si algún momento en nuestra vida te hemos dado la espalda, Señor. Nos hemos querido descarriar de este redil, Señor. Hemos ido a ir por nuestra cuenta, Señor, como ovejas sabias, pero realmente somos ovejas inútiles, Señor. Somos ovejas que necesitamos de tu presencia, de tu vara y tu callado, Señor, de tu consuelo. Consuela nuestras vidas hoy, Señor. Consuela nuestras vidas en medio de la tribulación que vive este mundo, Señor. En medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, Señor. De la escasez de trabajo, de la falta de amor, Señor. De este mundo que vive en pecado, Padre. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.